Bien, ¿cómo están? Tengan ustedes buenas tardes, buenas noches o tal vez lo van a ver el video de la mañana. Bien, vamos a resolver este pequeño problemita que es la pregunta número 2. Voy a poner pregunta número 2 del examen parcial del ingeniero. Nos dice buscar la condición que deben cumplir las constantes A, B, C para que el flujo del vector A sea nulo a través de la superficie de la esfera de centro en el origen y radio unidad. ¿Ya? Entonces, me da el vector A, que depende de las constantes A, B, C, ¿no? Aquí están las constantes A, B y C. Entonces, necesito encontrar una relación para que este flujo sea nulo. Entonces, tenemos que entender qué es lo que me pide el problema, les decía, ¿no? El flujo, en este caso, cuando hablamos de flujo, estamos hablando de las integrales que pueden ser de línea, de superficie, de volumen, que tienen producto escalar, ¿ya? Ahora, también tenemos esta parte que dice superficie de la esfera, ¿no? Entonces, como me está diciendo flujo, ya me tengo que imaginar un vector que tiene producto escalar y como me dice superficie, entonces es una integral doble, ¿ya? Entonces, la integral doble que me piden hallar es la siguiente. Es una integral de superficie S de el flujo. Entonces, el flujo siempre va a ser vector A multiplicado escalarmente por diferencial vectorial de superficie. Y sabemos que ese diferencial vectorial de superficie lo podemos expresar como vector normal multiplicado por el diferencial de superficie. ¿Listo? Entonces, esa es la integral que tengo que calcular tal que este flujo, esta integral, valga cero. Pues la condición del problema es que esto tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos aplicar en esta parte? Tengo una integral de superficie. Un camino sería realizar esta integral, ¿no? La integral doble, como hemos visto en clases. Esta integral podemos resolver. Pero un camino más corto justamente va a ser aplicar lo que estuvimos viendo, que es el teorema de la divergencia, ¿no? Como me está hablando que la superficie tiene que ser la superficie de una esfera, me está hablando de una esfera, la esfera es una superficie cerrada, porque contiene un volumen, en este caso un volumen de una esfera, ¿no? Entonces, como es una superficie cerrada, yo esta integral, ¿cómo la puedo escribir? Puedo incrementar el símbolo de este circulito en ambas integrales, las cuales indican que esta integral es una integral cerrada. Como es una integral cerrada, puedo usar el teorema de la divergencia. Entonces, podemos usar el teorema de la divergencia. Voy a poner solamente teorema de la divergencia. Entonces, ¿qué me dice el teorema de la divergencia? Esta integral doble, que es una superficie cerrada, podemos escribir de izquierda a derecha. La integral doble bajo una superficie S, que es cerrada, que en este caso la superficie de una esfera es una superficie cerrada, de A escalarmente N, vector normal, diferencial de superficie, va a ser igual a la integral triple de bajo una región R de la divergencia de este mismo vector A, diferencial de volumen. Y esto yo quiero que la condición del problema me dice que valga cero. Por lo tanto, para que valga esa integral cero, basta que la divergencia sea cero. Entonces, mi problema se reduce en decir, se debe cumplir que la divergencia del vector A tiene que ser igual a cero. Y ese problema es relativamente sencillo. Por lo tanto, vamos a calcular la divergencia de A y vamos a igualar a 0 y hasta ahí va a acabar nuestro problema. Entonces, hallando la divergencia que vamos a obtener, voy a hallar la divergencia del vector A. El vector A lo tenemos ahí escrito, ustedes lo tienen en el enunciado, yo lo he copiado, es el vector que está en
en naranja, ¿no? Entonces, al derivar al sacar la divergencia, sabemos que va a ser la derivada de la componente en y respecto de x. Entonces, como tengo x, sería derivada, va a ser a seno de y, a seno de y, por, si no me equivoco, es coseno de z. Bien, coseno de z, esa es la derivada parcial en x, no la derivada de y respecto de x. Más me dice la divergencia. Ahora voy a derivar la segunda componente, me refiero a esta, respecto de y. Entonces la derivada va a ser derivada del coseno menos seno. Entonces voy a poner directamente menos. Primeramente voy a tener la constante b. La derivada del coseno hemos dicho que va a valer menos seno de y eso está multiplicado por el coseno de z también. Finalmente voy a derivar la tercera componente, sería esta, respecto de z. Y la derivada respecto de z va a ser la derivada del seno de z, ¿no? La derivada del seno de z es coseno de z, positivo, ¿no? Entonces va a quedar más seno de y, perdón, más c por seno de y, que me quedaba constante, multiplicado por la derivada del seno coseno de z. Y esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto lo voy a igualar a 0. Entonces, podemos ver que en cada término tengo seno de y coseno de z, seno de y coseno de z, seno de y coseno de z. Y puedo factorizar. Por tanto, puedo factorizar seno de y coseno de z y me quedaría a menos b más c, que esto va a ser igual a 0. Ahora, las variables y z no pueden ser 0, ¿no? Entonces solamente me queda la posibilidad de que lo que está dentro del paréntesis sea 0. Entonces puedo decir que a menos b más c tiene que ser igual a 0. Y esta es la condición que me pedía el problema, ¿no? Esta condición debo hacer cumplir. Esta es la condición para que el flujo del vector A sobre la superficie de la esfera sea nulo, ¿ya? Y simplemente teníamos que hacer de esta manera, ¿no? Podemos ver que aplicando el teorema de la divergencia, el problema se nos hacía bastante corto. El otro camino tendríamos que haber resuelto esta integral doble y pues habría que resolver la integral, igualarlo a 0 y nos tendría que haber dado el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, solamente esto de acá era la pregunta número 2.